Padre nuestro que estás en el cielo. Hay personas que hoy día están diciendo que el rezar está mal. Se entiende rezar obviamente a el acto de repetir una oración que alguien más compuso. Pero no está mal rezar, no está mal rezar. Hay gente que dice, deja de rezar y comienza a orar. Y entienden orar como el diálogo íntimo con el Señor. Entonces dicen que el uno debe suplantar al otro, pero no es así. El uno debe complementar al otro, pero el rezar también está bien. ¿Qué es rezar? Es repetir oraciones que alguien más hizo, pero que son oraciones encendidas de amor, que son oraciones preciosísimas, porque nosotros todavía no sabemos orar, y podríamos decirle al Señor como le dijeron los discípulos, Maestro, enséñanos a orar. Y el Señor les dijo cómo orar, y nosotros, como niños, repetimos qué dijo el Señor. Jesús nos enseñó a orar porque Él mismo, ¿quién como Él? Nadie como Él podría enseñarnos a orar. Él mismo hizo esa oración. Nadie como Él podría enseñarnos a orar. Él mismo que pasó su vida rezando. Él mismo que pasó su vida, pues, meditando en profunda oración. Él mismo nos sabe enseñar a rezar. Entonces nosotros aprendemos de los maestros en la oración. Cuando cogemos las oraciones de los santos, ¿qué hacemos? Aprender de otros maestros en la oración, que fueron los santos, que sabían orar. Entonces nosotros rezamos esas oraciones que ellos hacían. Sin embargo, repito, debemos también incrementar nuestro diálogo íntimo con el Señor, incrementar nuestra cercanía con Dios, incrementar nuestra continua comunicación con el Señor. Debemos llegar a la santidad a través de la oración. Decía San Alfonso María Ligorio, el que ora verdaderamente se salva. El que no ora, verdaderamente se condena. Usted puede leer una oración y simplemente recitar esa oración y simplemente rezar esa oración, y no está mal. Pero además, usted puede volver oración ese rezo. Es decir, puede estar leyendo la oración y a la vez interiorizándola y complementándola con cosas propias, complementándola con cosas hermosas. Así, por ejemplo, todos conocemos la oración de San Francisco de Asís, la oración de la paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siembre yo amor, donde haya injuria, perdón. ¡Qué oración tan linda! Pero nosotros podríamos coger esta oración y empezar a llevarla y aplicarla en nuestra vida. Y hacer algo así como, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz en mi casa. Hazme un instrumento de tu paz en mi hogar, en mi familia, con mis compañeros del trabajo, con mis compañeros del estudio. Sin embargo, también debemos dedicarle algún tiempo a nuestro día para pues entregarnos totalmente y sumergirnos totalmente en el diálogo íntimo con el Señor. Hace falta el diálogo íntimo con el Señor, hace falta conversar con Él, hace falta conversar con la Santísima Virgen María, hace falta encerrarnos en nuestro cuarto, como dice el Evangelio, cerrar la puerta y hablar con nuestro Padre que está en lo secreto, y nuestro Padre que ve lo secreto nos responderá y nos escuchará. Hace falta ese diálogo íntimo con el Señor. Hay personas que pagan hasta 100,000 pesos por una hora de hablar con un psicólogo, y no está mal si el psicólogo pues tiene una moral buena y una moral cristiana. Sin embargo, Dios está deseoso de escucharte, Dios está deseoso de hablar contigo, Dios está deseoso de que tú le abras tu corazón, Dios está deseoso de que tú dediques un cuartico de hora al Santísimo, un cuartico de hora a adorarle y a hablarle en el Santísimo. Tan solo un cuartico de hora, y ese cuartico de hora va a ser un bien enorme para tu vida. Aprende a orar, aprende a introducirte en la oración, en el diálogo con el Señor, y verás que se volverá Él tu mejor amigo, tu mejor ayuda, tu amado hermosísimo, tu pan vivo. Es Jesús, es Jesús. Solo con Él te desahogarás, solo con Él podrás abrir tu corazón, solo con Él, porque solo Él lo puede limpiar, porque solo Él lo puede sanar. Solo Él puede hacer de ti una persona nueva. Y en el Padre Nuestro es el prototipo perfecto de la oración. En el Padre Nuestro tenemos 7 peticiones hermosísimas, 7 peticiones que nosotros podemos continuamente repetir al Señor y meditarlo con profundidad. Empieza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Miren, el concepto de que Dios es Padre es impresionante. Jesús nos vino a decir que Dios es nuestro papito, nuestro papá, Abba. Y
le pedía a sus discípulos que trataran así a Dios, como papá, con toda confianza, que Dios no es un Dios lejano, que Dios no es un Dios que está por allá, viendo cómo sufrimos y ya. No, Dios es un Dios cercano, es un papá que nos ama. Cuando a Santa Teresa le pidieron que, por favor, en una confesión, le pidió el padre de penitencia que meditara el Padre Nuestro, pues el confesor se la encontró al mes. Le dijo, bueno, Teresa, ¿y cómo vas con la meditación? Y dijo Santa Teresa, solamente voy en la palabra Padre. Un mes meditando la palabra Padre. La profundidad de esto entonces es abismal. Y de verdad, para muchas personas es difícil entender que Dios es su Padre, especialmente para aquellas personas que han tenido un padre acá terrible, especialmente para aquellas personas que han tenido acá un papá que pues no ha sido lo mejor del mundo. El abrazo de Dios, amigo, supera cualquier abrazo. El abrazo de tu papá, Dios, supera el abrazo que no recibiste del papá acá en la tierra. Los que no han tenido papá, les tengo una buena noticia. Tienen un papá en el cielo que les ama verdaderamente. Un papá que les ve desde allí, sufre con ustedes, llora con ustedes. Esa palabra Padre se hace tan cercana a nuestra vida. Esa palabra Padre significa que Dios no está lejano, sino que está sufriendo con nosotros. Que el dolor de cabeza, aún un dolor de cabeza, lo sufre el Señor contigo, porque es tu papá. El papá se hace uno con su hijo. El papá quisiera toda hora estar con su hijo. Miren qué belleza. Santificado sea tu nombre. Primera petición, que sea santificado el nombre de Dios. Santificar significa bendecir. Y si la oración de verdad sale del corazón con amor, lo primero que se buscará es bendecir a Dios, alabarlo, darle gracias. Pero nosotros somos más bien malagradecidos. Olvidamos con facilidad todo lo que Dios ha realizado en nuestras vidas. Miren, somos muy prácticos nosotros, vamos al grano. Nosotros más bien hacemos buena oración de petición, buena oración de pedirle a Dios, venga para acá, Dios sombrilla. Empezó el aguacero, entonces te abro, Señor, te utilizo y después te dejo por allá tirado. O quizá un Dios bombero. Comienza el fuego, se enciende la casa, se enciende mi vida, venga para acá Dios, venga, te pido Señor, te pido Señor, te pido Señor que por favor apagues el incendio de mi vida, te pido Señor que por favor hagas tal cosa, te pido Señor que por favor hagas tal otra. Y realmente no estamos dando gracias. Qué dolor para el Señor. Yo considero que si en el cielo hubiese un teléfono, pues la línea que estuviera más ocupada sería la línea de peticiones, y la línea de acción de gracias estaría completamente desocupada las 24 horas al día. Yo digo que cuando tú le dices al Señor que lo amas, Dios mío, yo te amo, te santifico, bendito sea Señor, pero si lo dices con todo tu corazón y tu vida es coherente con esto, yo considero y yo me imagino a Dios, a Jesús, a la Virgen María, derritiéndose de amor, derritiéndose como mantequilla en arepa caliente, muchachos, derritiéndose como mantequilla en arepa caliente, así. Jesús se derrite de amor cuando tú le dices, Señor, te amo. Venga a nosotros tu reino. Muchas de nuestras oraciones pueden estar en abierta oposición a lo que Dios quiere para nosotros, pero Jesús, contrario a esto, nos enseña a buscar en nuestra oración que, en primer lugar, venga el reino de Dios, que en primer lugar se instaure el reino de Dios. El reino de Dios llega cuando se hace de la mejor manera posible la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y miren que esta petición viene muy ligada a la otra. Y hágase tu voluntad. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Como quien dice, para que venga tu reino, que se haga tu voluntad acá en la tierra. Y el concepto de la voluntad divina es un concepto enorme, muy grande. Para que venga el reino de Dios a la tierra, entonces ser uno con la voluntad de Dios. Y ser uno significa amar. Miren, el amor verdadero se da cuando se es uno en la voluntad. Uno se da cuenta que los esposos, mientras más se aman, más se unen en una sola voluntad. Mientras más se aman, más se hacen una sola carne, más se hacen una sola persona, más se hacen un solo sentimiento, un solo querer, un solo sentir, un solo dolor, un solo amar, un solo sufrir, todo uno solo. Eso es el amor verdadero. Y la santidad consiste en eso, en amar verdaderamente. Y amar verdaderamente consiste en fusionar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y así se instaurará el reino de Dios en la tierra. Piensen ustedes, si toda la humanidad viviera los 10 mandamientos, si toda la humanidad hiciera la voluntad de Dios, si toda la humanidad fuera una con Cristo, ¿qué problema habría sobre la humanidad? Danos hoy nuestro pan de cada día. Cuarta petición. Le pedimos al Señor que nos dé el pan de cada día, especialmente 3 panes. El pan de la Eucaristía, que es el pan esencial de nuestra vida. El segundo pan es el pan de la palabra.
recibir la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, responde Jesús a Satanás cuando éste le tienta. El pan de la palabra, debemos alimentar nuestro espíritu, al igual que alimentamos nuestra carne, debemos darle comidita a nuestra alma, porque si no estaría raquítica. Si una persona se queda sin comer nada espiritualmente durante 2 meses, ¿cómo quedaría su alma? Piénsalo. Pero nosotros conocemos personas que no solo durante 2 meses no han escuchado la palabra y no solo durante 2 meses no han comulgado, sino durante años y años. He conocido personas que llevan sin confesarse y sin ir a la iglesia hasta 30 y 40 años. ¿Cómo está entonces su alma? Por eso pedimos a Dios que venga a nosotros el pan de cada día, el pan de la palabra y el pan eucarístico. Pero también le pedimos a Dios que venga el pan físico, el pan material. Necesitamos subsistir también. Y Dios también se preocupa de nuestras necesidades físicas. Dios también se preocupa de nuestras necesidades alimenticias, de nuestras necesidades biológicas. Dios también se preocupa de esto. Y la oración del Padre Nuestro también abarca esto, nuestras necesidades físicas. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Ay, ay, 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 ay! Miren esto. Miren esto, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto es impresionante. Dios nos está diciendo que nosotros ponemos la medida del perdón. O sea que en la proporción que tú perdones, Dios te perdonará. En la medida que tú perdones, Dios te perdonará. Nosotros realmente hemos perdonado muy poco a las personas que nos rodean. Nosotros realmente somos muy rencorosos. La humanidad de hoy día es muy proclive al rencor. Nos enojamos con mucha facilidad y cuando nos enojamos, pues no ponemos los medios suficientes para reconciliarnos. Simplemente decimos que me pida perdón el otro, de malas. Y si no me pide perdón, entonces no lo perdono. Incluso decimos, aunque me pida perdón, nunca lo voy a perdonar. Aunque me pida perdón, jamás lo voy a perdonar. Cuidado con ese tipo de frases, porque un requisito indispensable para que Dios te perdone es que tú debes perdonar. Un requisito fundamental para que Dios te perdone es tú debes perdonar a los que te han hecho daño. Tú debes perdonar a los que te han fallado. ¿Cómo quieres que Dios te perdone si tú mismo no perdonas a los que te rodean? ¿Con qué cara le vas a decir al Señor, Dios mío, perdóname? Pero si tú no has perdonado, pues tú y yo, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? Más de 80,000 veces. Y sin embargo, Dios nos ha perdonado esas 80,000 veces. ¿Y tú no quieres perdonar a quien te ha fallado una sola vez? Y dice también, no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. La 6ª petición. Miren que no le decimos en esta oración al Señor, líbranos de las tentaciones. No permitas que vengan tentaciones. No. No se le dice eso al Señor. Se le dice que las tentaciones que van a llegar y que Él permite, pues que nos ayude a no caer en ellas. Es muy diferente. Todo el mundo es tentado, pero no el que es tentado peca por eso. Una tentación no es pecado. Es más, las tentaciones muchas veces prueban cuán amorosos somos, cuánto somos capaces de hacer por Dios, cuánto somos capaces de amar a Dios. Las tentaciones muchas veces son el mejor medio para mostrar a Dios cuánto lo amamos. Porque después de que la superamos, salimos fortalecidos, salimos como unos toros ya, unos verdaderos toros en la fe, unos hombres fuertes en la fe, unas mujeres fuertes en la fe, porque hemos resistido y batallado bien. Y líbranos del mal sí nos libra el Señor, de ese mal sí tenemos que ser librados. El mal de hoy día, pues inunda la humanidad. Estamos viendo cada día más maldad, más dolor, pero yo estoy seguro que en la humanidad hay más gente buena que mala. Estoy convencido que en la humanidad hay gente más buena que mala. Sin embargo, los malos son más ruidosos, hacen más ruido, hacen más bulla. Quieren hacernos creer que son mayoría, pero mentira, los malos son minoría. Los buenos somos mayoría, pero los buenos somos medianamente buenos, ese es el problema. Tenemos que ser más buenos todavía. No tenemos que ser simplemente sanos, tenemos que ser santos. Esto simplemente es un abrebocas para que tú en tu oración personal medites, aprendas a interiorizar cada palabra que dices en el Padre Nuestro y no caigas simplemente en una repetición de la repetidera. No, comienza verdaderamente a profundizar en esta oración que es preciosísima.